pensar lo siguiente. Definición. Sean A y B. Acá, pero aquí la categoría es Chris, por favor. A y B, dos conjuntos, ¿ok? Sí, me dicen Ben Breto. Dos conjuntos. ¿Ya? Muy bien, Neida. Sean A y B, dos conjuntos, ¿ok? Diremos. Vamos a ver si podemos ver esto. Que no me gusta cómo se ve. ¿Sí? Ahí sí. Diremos que f es una función que relaciona el conjunto A con el conjunto B por sí para todo elemento. Esto es un poco latero, pero tengo que escribirlo. Para todo elemento en el conjunto A existe un único elemento en el conjunto B tal que f de x es igual a y, con x en A y en B. Esa es la definición latera de función, que hay que sabérsela en algún momento de la vida. Básicamente, a modo de dibujo, lo que está pasando es lo siguiente. ¿Okay? A modo de dibujo, lo que está pasando es lo siguiente. Imagínense que estas nubecitas van a ser conjuntos. Este es el conjunto A y esta nubecita es el conjunto B. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo yo? Una función va a tomar un elemento de este conjunto, por ejemplo el x. Va a tomar un elemento de este conjunto y lo va a transformar en un elemento del otro conjunto. Lo va a transformar en un y. ¿Ok? Eso es lo que hace la función. Toma un elemento y lo transforma en otro a través de una relación que se llama la f. Y anotamos f de x igual y. ¿Ya? Suele ser enredado, no te preocupes. Eso no implica que no sepas resolver problemas. La idea de hoy es ganar puntos para la PDT. Entonces, observación, para que ustedes lo tengan más claro, f es una transformación. Es una transformación. La f transforma un número en otro, ¿ya? Es una transformación. Vamos a dar un ejemplo para que ustedes entiendan de qué está pasando aquí, porque esta cosa es un poco raro, ¿sí o no? Es un poco raro. Ejemplo. Vamos a considerar dos conjuntos, ¿ok? Vamos a dibujar dos conjuntos, ¿ya? Vamos a dibujar un conjunto A y un conjunto B. Vamos a tomar acá y vamos a tomar acá. Vamos a tomar dos conjuntos. Este va a ser el conjunto A. Sí, está feo, sí es feo, un poquito feo. Y un conjunto B. Entonces fíjate que voy a tomar el 1 y me va a devolver el 3. Voy a tomar el 2 y me va a devolver el 5. Voy a devolver el 3 y me va a devolver el 6. Fíjate que ¿qué está haciendo la f? La f va a tomar el 1 y lo va a convertir en el 3. Va a tomar el 2 y lo va a convertir en el 5. Va a tomar el 3 y lo va a convertir en el 6. ¿Ya? Entonces, ahora la pregunta para ustedes. ¿Qué hace f? ¿Qué hace la f? ¿Qué está haciendo la f? Fíjate que piensa que la f es una transformación. Va a tomar un número y lo va a convertir en otro. Pero la transformación es única. A todos los números le estoy aplicando la misma transformación. Entonces, ¿qué está haciendo f? Exactamente qué está haciendo, como que toma el 1 y lo convierte en el 3. ¿Ya? Toma el 2 y lo convierte en el 5. Aquí me equivoqué porque soy bruto. Brr. No, pues yo no quería eso. Soy bruto. 4, 5. Ahí mejor. Perdón. Ahí sí. Ahí sí. XD. Ahí sí.
¿Qué hace la f? La respuesta le suma 2 a un número. ¿Sí o no? Eso es lo que hace. La respuesta es que la f toma un número y le suma 2. Toma un número y le suma 2. Toma un número y le suma 2. Toma un número. Y le suma 2. ¿Se entiende? Que lo que hace esta función, si nosotros miramos la esquemita, toma un número y le va a sumar 2. Porque el 1 lo convierte en el 3, el 2 en el 4, el 3 en el 5. Eso es lo que está haciendo. Toma un número y le suma 2. ¿Estamos bien hasta acá? No, esta es una transformación. Esta es una f. ¿Ya? Esto es una f. Las f pueden hacer varias cosas. Deme un ejemplo ahora. Voy a darles otro ejemplo. A ver si a alguno se le ocurre. Ejemplo. Vamos a pensar en lo siguiente. Vamos a pensar otra función, ¿ya? ¿Está temblando? Yo le estoy haciendo temblar el piso. No se preocupe, ¿ya? Consideremos ahora que voy a tomar el 0, el 1, el 2. Y esto me va a entregar el 0, el 5 y el 10. ¿Ya? La f va a tomar el 0 y me va a devolver el 0. Va a tomar el 1 y me va a devolver el 5. Va a tomar el 2 y me va a devolver el 10. ¿Qué está haciendo la f? ¿Qué hace la f ahora? Lo que está haciendo la f es toma un número y lo multiplica por 5. Toma un número y lo multiplica por 5. ¿Ok? Eso es lo que está haciendo la f. Toma un número y lo multiplica por 5. Observación. ¿Qué hace esta función? Fíjate que ahora te voy a escribir la función de otra manera. Y ahora quiero que tú vayas entendiendo qué significa si yo lo escribo de esta manera. Por ejemplo, f de x igual a x más 5. ¿Qué está haciendo esta función que está acá? Fíjate que ahora no te lo dibujé con las líneas. ¿Ya? ¿Qué está haciendo la f en palabras? En palabras, esta función, esto te indica una relación. Dice, f va a tomar un valor x y me va a devolver ese valor x más 5. En palabras, f toma un número y me devuelve ese número más 5. ¿Ok? Eso es lo que hace esa función. Entonces, además, vamos a anotar lo siguiente. Cuando nosotros reemplazamos la x por un número, podemos preguntarnos algo. Por ejemplo, ¿cuánto vale esto? F1 o f de 1. ¿Cuánto vale f de 1? F de 1 no es más que reemplazar en la función el x por el 1. Y esto me da 6. ¿Ya? ¿Se entiende? Hasta aquí. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien hasta acá? Easy, easy peasy lemon squeezy. Easy peasy lemon squeezy. ¿Se entiende hasta acá? Veremos afín cuadrática. Mañana vamos a ver afín cuadrática. Y el viernes quizás vamos a ver cuadrática. Vamos a ver afín lineal. Ya. Vamos. Vamos, vamos. A ver, creo que tengo un ejercicio. A ver si tengo un ejercicio ya para ir soltando la manito. ¿Ok? Vamos a ir por soltando la manito. A ver. Entonces vamos a notar lo siguiente. Vamos a ver lo siguiente. Eh,
Quiero buscar algo que sea más amigable. A ver. No, creo que todavía no, todavía no. Vamos a anotar lo siguiente. Observación. Diremos que un punto x, y pertenece a la función f si y es igual a f de x. Esto es bien interesante, esta definición, porque lo que te estoy diciendo acá es cuando un punto, un par ordenado,